a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, que nos acompañe para una mesa de diálogo de lujo. Mi querida Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, querida Elisa. Y hoy el maestro, el más importante flautista de nuestro país, el maestro Horacio Franco. Te saludo con mucho gusto, Horacio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido y admirado Vicente, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio y a esta maestra maravillosa con quien comparto y tengo el honor de compartir esta mesa. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Claro que sí. A ver, Elisa, Horacio, hablemos de estas cosas de las que hablaba Epigmenio Ibarra y de lo que hemos estado insistiendo en medios independientes, que es esta consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado, iniciando por los expresidentes. Elisa, ¿cómo ves un INE que dice que no tiene dinero para poner todas las casillas? Medios de comunicación tradicionales que ni siquiera toman en cuenta el relanzamiento de la campaña rumbo al 1 de agosto. ¿Cómo entiendes este proceso rumbo a la consulta popular? Mira, Vicente, yo lo que puedo decirte es que me parece que esta experiencia de la consulta por el juicio a los expresidentes está siendo, digamos, una continuación, tal vez no directa, pero un poquito fragmentada y lo que sea, pero sí es como una idea continua de lo que para nosotros, desde la oposición, antes de que, digamos, ganara López Obrador, e incluso ya en el poder, ha sido enfrentarnos con los poderes fácticos de este país. O sea, leo que estos obstáculos que se le están poniendo a la consulta por parte del Instituto Nacional Electoral, de, digamos, aducir que no tienen dinero, que están muy gastados después de las elecciones y pues por lo tanto haciendo, digamos, una especie de vacío a esto que fue pues un clamor y una demanda que no es ni de ayer ni es solamente impulsada, digamos, por la plataforma de López Obrador en su momento cuando fue candidato y más adelante, sino que esto es parte de una pues clamor popular y de una demanda ciudadana muy amplia por lograr mover las estructuras tan anquilosadas de, yo no diría justicia, sino de injusticia en este país. Hace unos meses, o casi 2 años tal vez, no, ya no recuerdo exactamente, no, hace unos meses, exactamente cuando estábamos discutiendo y se estaba discutiendo la pregunta ante la Suprema Corte de Justicia y demás, yo recuerdo, me voy a centrar en dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera es que lo primero que sucedió es que hubo un desdén enorme, digamos, de los comentaristas, digamos, de los medios dominantes y la parte, digamos, de la oposición a López Obrador, que decía como, ay, qué barbaridad, ¿cómo se va a someter a consulta a la justicia? Eso es una tontería, ¿no? Eso es una ocurrencia, no debe ser de ningún modo. Y por otro lado, ya una vez que empezó a caminar eso y que la Suprema Corte lo admitió y demás, en la definición de la pregunta, hubo un intento ahí también como de que, pues algunos grupos, con razón, algunos y otros construyendo una narrativa, como una especie de querernos arrebatar a quienes hemos estado apoyando esta iniciativa, ¿no? De modificar la pregunta y un poco hacerlo más amplio y demás. Entonces, bueno, lo que se ve, en mi opinión, es que la consulta, por supuesto que es muy relevante. En un país en donde se nos había expropiado y se nos ha expropiado desde hace muchas décadas el derecho a pues a la justicia, que se nos ha mantenido en un estado de impunidad casi permanente y donde no hemos visto, desafortunadamente, que los culpables de grandes crímenes, sobre todo, digamos, en el ámbito de la política y demás, no solo, pero, digamos, sobre todo en el ámbito de la política, nunca cumplen sentencias que a ojos, digamos, de la gente común y corriente,
nos parezcan suficientes, ¿no? Pues están un ratito en la cárcel, están así y asado, y siempre salen y siempre hay una percepción pues de que no hay justicia. Entonces tenemos que impulsar esta consulta a pesar de los pesares, a pesar de que pues a mí me recuerda mucho pues todos los años que hemos estado que estuvimos del lado de la oposición y que impulsamos muchas cosas sin dinero, sin presupuesto, con los medios hegemónicos en contra y demás. Entonces no sería la primera vez que lo vamos a hacer y estoy segura que con el impulso que le demos todos nosotros en la medida de nuestras posibilidades, esto va a llegar a buen puerto. Maestro Horacio Franco, dame tu opinión acerca de este ejercicio de democracia participativa, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Históricos, otros países donde paradójicamente, ¿no? Irónicamente, como en Guatemala, en Perú, etcétera, etcétera, se ha puesto en la cárcel a expresidentes, ¿no? O sea, nos lleva a la delantera, nos lleva a la gran ventaja de haberlo hecho ya. Aquí siempre ha sido un estigma y siempre ha sido una cuestión, pues de veras muy, muy, pero muy significativa, por no decirlo de otra manera más fuerte, que no se haya hecho esto desde antes, ¿no? Claro, vivíamos obviamente gobernados por una dictadura perfecta, por una dictadura que, pues yo desde que estudiaba en Holanda, ya hace 40 años que me fui a estudiar a Holanda, regresé en el 85, y yo desde que regresé, yo dije, esto es una dictadura perfecta. Vargas Llosa la inventó en 1991, pero yo ya lo había descubierto en 1985, después de haber vivido una temporada buena de estudios en los Países Bajos. Llego a México y digo, pues es una dictadura. Y siguió siendo una dictadura hasta que entra el gobierno transformador de Andrés Manuel, pero obviamente quitar ese estigma de una dictadura, quitar ese estigma de que, bueno, aquí no se juzga a nadie. Bueno, imagínense del caso de Brecht. ¿Cuántos no castigaron antes en otros países, no? ¿Cuántos presidentes, cuántos funcionarios no cayeron en otros países de Latinoamérica más atrasados, aparentemente, con menos historial, dijéramos, brillante que tenía México en negocios, en cuestión de tradiciones, de cultura, de lo que ustedes quieran? ¿Por qué nunca se castigó a nadie así, no? O sea, ya el pueblo estamos ya ávidos de esta justicia, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya puesto a votación, o sea, se haya hecho una consulta, el hecho también de que se haya atemperado tanto de una manera tan fina y tan, pues para no herir la susceptibilidad de nuestros pobres expresidentes, ¿verdad? Por la Suprema Corte, pues o sea, ahora sí que, pues no digamos presidentes, mejor dijéramos, pues ya no gobernadores, ni presidentes, no, pues funcionarios públicos, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que sea meritorio que se imparta justicia? Pues claro que queremos que sea meritorio aquí en China, o sea, sí, o sea, lo quiso temperar en un momento dado el presidente, o lo quiso hacer así, precisamente porque él no quiere vivir en el conflicto, él no quiere decir que está también ávido de justicia, porque él es un político absolutamente con un colmillo y con una manera de vislumbrar su imagen y de dejar su imagen ya muy asentada, ya per se muy próvida, muy sólida, no necesita decir que sí o que no, finalmente. Pero pues obviamente nosotros sí necesitamos y sí queremos decir que sí, ¿no? Obviamente pues que se les juzgue, o sea, si tienen algo porque los que se les juzgue, que se les juzgue. Y claro, obviamente pues tienen mucha cola que les pisen todos los gobernantes, o la mayoría de los gobernantes, y la mayoría de los que fueron sus secretarios, y la mayoría de los que fueron sus funcionarios, ¿no? Déjenme poner sobre la mesa también este silencio de los medios de comunicación en el caso